Ya. Sabemos que la programación modular nos va a permitir a nosotros dividir un programa. Ahora, ¿para qué vamos a dividirlo? Para que podamos tener varios subprogramas y cada subprograma pueda realizar un proceso específico. Nos va a ayudar para que nuestro código sea mejor comprendido y podamos manejar más fácilmente los subprocesos que puedo tener dentro de un programa. Si yo tengo un programa, como siempre lo hemos realizado en el programa principal, simplemente ese programa se va a subdividir en uno o varios módulos. Al realizar esta división, pues necesitamos tener la definición de quién es el que va a llamar a los otros módulos. Sabemos que tenemos un programa principal, que es el void main. Ese programa principal va a ser el llamado a los módulos. También un módulo puede realizar el llamado a otro módulo si lo requiere, ¿ya? Y este módulo que está llamando a otro, pues va a ser llamado por el programa principal. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener dividido nuestro código? Primero, nos va a permitir comprender mejor todo el programa. Nos va a permitir mantener nuestro código y nos va a permitir poder corregir los errores más fácilmente. También nos va a permitir detectar dónde se está produciendo el error. Y vamos a poder reutilizar código porque podemos tener una clase con los métodos que son comunes y podemos llamar a esta clase y utilizar esos métodos y así no definir cada vez estos métodos que son comunes. Nuestra característica de poder dividir nuestro problema en problemas más pequeños es el divide y vencerás. Cuando nosotros dividimos un problema en problemas más pequeñitos, pues se nos hace más fácil poder comprender cuál es el problema, cómo lo vamos a encarar y cómo le vamos a dar una determinada solución. Si tengo un problema mayor, lo que yo hago primero es dividir. Voy a ir disgregando mi problema en otros más pequeños. Y si el problema en los cuales he disgregado todavía no se comprende, pues puedo seguir disgregando hasta que yo tengo subprogramas que ya son modulares. Eso quiere decir que me van a realizar una sola tarea. Cada uno de estos me va a realizar una tarea en específico. Y la unión de estas piezas pues ya me va a resolver un problema mayor. Entonces, esa es la idea del divide y vencerás. Ahora aquí tenemos dos conceptos. Primero, el acoplamiento. El acoplamiento me dice que va a ser la medida de la independencia relativa entre los módulos. Cuando los módulos están relacionados, eso quiere decir que depende uno del otro, no es bueno. Lo que se quiere es tener cada módulo disgregado y cada uno de estos sea independiente, que no dependa del otro módulo. Cuando tenemos menor acoplamiento, va a haber menor dependencia entre los módulos y ya no voy a tener que realizar la coordinación, ¿no? Entonces es mejor de que nuestros módulos sean independientes. La cohesión. La cohesión me dice, va a medirme la fuerza de relación entre los elementos de un módulo. Los elementos van a ser los que tenemos internamente dentro del módulo. Esos tienen que estar
relacionados dentro del módulo. Para que estén relacionados, todos estos elementos tienen que realizar solo una cosa, ¿ya? Entonces tienen que ser independientes, que no se relacionen con otros módulos, que tengan la menor relación posible y que el módulo realice una sola cosa. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr es tener una alta cohesión y un menor acoplamiento. Ahora, ¿cómo funciona? Un módulo va a ser llamado por un programa principal, mi void main. Este programa principal va a procesar la información y le va a dar el control al módulo. El módulo va a ejecutar el proceso y va a devolver nuestra ejecución al programa principal. En algún sector de nuestro void main voy a hacer el llamado al método. Este subprograma va a correr, se va a ejecutar, va a finalizar y va a devolver el control al programa principal. Y este va a continuar su ciclo, ¿no? Si existe otro subprograma, hace lo mismo. Le da un momento el control al subprograma, este ejecuta su proceso, termina y le devuelve el control al programa principal. La representación dentro de diagramas de flujo va a ser el siguiente. Para poder decir que es un módulo al cual estamos llamando, utilizamos un rectángulo con dos líneas y colocamos el nombre del método. En el programa principal, en el programa modular, en el módulo o en el método, colocamos el nombre del módulo, las instrucciones que va a tener y el final de ese módulo. Y en el programa principal colocamos el llamado a este módulo con el nombre del módulo. ¿Bien? Entonces es la forma en la que vamos a representar en diagrama de flujo. Ahora tenemos dos tipos de métodos. El primer método va a ser los métodos que van a devolver un valor. Son métodos con retorno. Y como me van a devolver un valor, pues necesito definir qué tipo de valor me está devolviendo. Si es entero, flotante, doble, string, char, booleano, tiene que ser un dato primitivo, la devolución. También puede realizar la devolución de un objeto, ¿ya? El objeto ya es una clase que tiene una estructura especificada por nosotros. El segundo tipo de método que existe es los métodos que no devuelven un valor. Si no devuelve un valor, pues utilizamos la palabra reservada void para decir que ese método no me devuelve nada. Un método va a estar definido de la siguiente manera. Colocamos public para que pueda ser accedido por todos. Colocamos static para decir que ese método pertenece a la clase. En esta gestión ya vamos a quitar esa palabra static porque ya no va a pertenecer solo a esa clase. Voy a poder acceder también desde otra clase a ese método. Entonces vamos a quitar esa palabra. Después colocamos el tipo de retorno. Si es un método sin retorno, colocamos void. Y si es un método con retorno, pues colocamos el tipo de retorno que va a tener ese método. Después colocamos el nombre del método y entre paréntesis colocamos los parámetros que le vamos a pasar, ¿no? Puede tener 0 a n parámetros. 0 es que no necesita ningún parámetro el método y puede tener hasta n parámetros
cada parámetro tiene que estar definido el tipo de dato que tiene el mismo, ¿no? Si por ejemplo yo quiero sumar en un método dos datos, ¿de qué tipo podría definir los parámetros? Si quiero sumar dos datos. Ahora aquí veremos la diferencia. Tenemos nosotros en el paso de parámetro dos tipos. El paso de parámetro por valor y el paso de parámetro por referencia. Nos iremos primero al paso de parámetro por valor. En el paso de parámetro por valor significa que yo voy a definir un valor en el programa principal o en otro método y le voy a pasar ese parámetro a nuestro método. ¿Qué sucede? El cambio de ese dato se va a reflejar simplemente en el método y no así de dónde lo estoy llamando, en el origen. ¿Bien? Entonces, si yo le paso el dato se va a modificar en el método, pero no se va a reflejar esa modificación en el origen. El paso de parámetro por referencia, que es el otro caso, sucede que si yo le paso un valor al método y en el método sufre un cambio, ese cambio se refleja en el origen. Cuando utilizamos un paso de parámetro por valor y cuando utilizamos un paso de parámetro por referencia. El paso de parámetro por valor es cuando nosotros le damos un dato simple y no necesito que se refleje en el origen. Entonces le envío el dato, aquí se puede modificar, puedo mostrar en el método el resultado o que me devuelva el resultado y lo muestro en el origen. De referencia, comúnmente trabajamos con estructuras, vectores, matrices, listas, podemos utilizar array list, ¿no? Entonces, cuando son estructuras, ahí necesitamos que se refleje. Definimos, por ejemplo, un vector o una matriz en el programa principal, le pasamos ese vector a nuestro método y el método va a modificar el estado de ese vector o de esa matriz y esa modificación se va a reflejar también en este objeto que está en el origen, ¿ya? Entonces, paso de parámetro por referencia comúnmente asociamos con estructuras, vectores, matrices, listas, y paso de parámetro por valor con valores simples, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia. Veremos un ejemplo. Dijimos que vamos a realizarlo con cadenas, lo realizaremos un ejemplo con cadenitas. Vamos a abrir nuestra práctica del año pasado y vamos a realizar un pequeño ejercicio con cadenas. Aquí está. Vamos a ver un ejercicio. Realizaremos el 3 pondremos. Me dice, dado una frase, invertir cada palabra de la frase. Si por ejemplo yo tengo una frase denominado manejo de cadenas en Java, voy a tener la primera palabra manejo invertido, manejo. La segunda palabra de invertido. La tercera palabra cadenas invertido y así sucesivamente cada palabra se tiene que invertir. ¿Bien? Entonces realizaremos esto con manejo de cadenas.
Esos son algunos de los métodos, ¿no? Tenemos el método length, que nos devuelve la longitud, el método index of, que nos devuelve la posición de la primera aparición de un carácter que estoy buscando, last index of, que me devuelve la posición de la última aparición del carácter que estoy buscando, charate, que nos devuelve un carácter de una determinada posición, substring, que nos va a devolver una subcadena, el to uppercase, que nos devuelve la cadena convertida a mayúsculas, el to lowercase, que nos devuelve minúscula. Muy bien, Jenny. El split. Muy bien. El equals, que nos compara si las cadenas son iguales. El equals ignore case, que es igualito que el equal, solo que no contempla mayúsculas y minúsculas. El compare to, que nos permite comparar cadenas. El value of, que nos va a devolver cualquier valor a tipo string, ¿no? Nos convierte. Y aquí está el que necesitamos, ¿no? El que Jenny nos dice, el split. Este split nos va a permitir dividir una cadena en un array de strings, en un vector de cadenas, donde voy a tener un parámetro que va a ser el parámetro por el cual se va a dividir esa cadena. Entonces podemos utilizar el split. Realizaremos entonces eso. Me voy a crear un nuevo proyecto. El proyecto lo vamos a denominar Programación orientada a objetos, segundo de sistemas blanco diurno. Lo pondremos así, la gestión 2022. Dentro de este proyecto vamos a ir creando nuestras unidades y de ahí vamos a ir actualizando este proyecto dentro de nuestra plataforma para que puedan tener ustedes también el proyecto. Ya tenemos mi proyecto. Dentro del proyecto nos crearemos un paquetito que lo voy a denominar cadenas. Aquí vamos a practicar esas 2 semanitas. Vamos a crearnos una pequeña clase. La clase lo voy a colocar invertir palabras. Realizaremos nuestro método. Para realizar nuestro método ya sabemos que tenemos que realizar al principio todos los métodos y al final va a estar nuestro módulo principal. Vamos a colocar public, static, va a ser con retorno, me va a devolver la cadena, por lo tanto va a ser de tipo string. Lo voy a colocar invertir. ¿Y qué necesito? Si tengo que invertir cada palabra de una frase, ¿qué voy a necesitar como parámetro? ¿Qué tipo de dato? Vamos a requerir la cadena. Entonces la cadena va a ser de tipo string y le voy a colocar mi frase de entrada. Aquí realizaremos nuestro comentario de bloque. Vamos a colocar invertir cada palabra de una frase. El parámetro es la frase y voy a retornar la cadena con la frase, con cada palabra invertida. Listo. Aquí necesito un vector de cadenas. Entonces vamos a colocar string vector frase, voy a colocar bf. Listo. Ya estoy definiendo mi vector de frases. Ahora aquí voy a decirle mi vector de frases
va a contener la frase que está entrando como parámetro, pero lo voy a dividir mediante que nuestro parámetro de división va a ser el espacio. El espacio me va a permitir a mí colocar cada palabra en una posición del vector de cadenas. Por ejemplo, si yo tengo esta frase como entrada, vamos a colocar una pequeña, veremos cuántas palabras tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 palabras y voy a colocar de una fila. Y vamos a colocar aquí de 2 centímetros. Significa que voy a tener en la posición 0 manejo, en la posición 1 de, en la posición 2 cadenas, en la posición 3 en, y en la posición 4 Java, ¿no? Así va a estar. Aquí lo pondremos como está la entrada con minúsculas, colocaremos con minúsculas. Así voy a tener mi vector. Sabemos que esto es la posición 0, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. ¿Con qué puedo recorrer este vector? Si tengo que recorrer desde la posición 0 hasta la posición 4. ¿Qué me va a permitir? Me permite un while, me puede permitir un for, un do while, un ciclo for. Muy bien. Entonces vamos a recorrer con un ciclo for. Desde la posición 0 hasta la longitud del vector, porque tengo que recorrer todo el vector. Entonces recorreremos con un ciclo for. Voy a tener un ciclo for ahí. Voy a definirme una variable n, que va a ser la longitud de este vector. Entonces le digo, del vector de frases, obteneme su longitud. Listo. Y le voy a decir, aquí lo colocaremos, la definición de nuestro, aquí voy a colocar n, e, i. Y esto lo voy a quitar de aquí. Mi variable de control va a comenzar en 0, va a ir hasta menor estricto a n y se va a incrementar una unidad en cada iteración. Entonces voy a tener aquí, en el primer ciclo va a acceder a la palabra manejo, en la siguiente iteración a la palabra de, en la siguiente iteración a la palabra cadenas, y así sucesivamente. En cada iteración voy a acceder a cada posición de este vector de cadenas, ¿ya? De este vector de palabras. Cuando yo accedo a este vector de palabras, ¿cómo puedo invertir? Ya no quiero que sea sin manejo, sino necesito que sea O, J, E, N, A, M. ¿Cómo puedo ir desde aquí hasta aquí? ¿Cómo puedo recorrer? E ir concatenando, digamos. También necesito un ciclo for, ¿no ve? Un ciclo for, pero que me va a recorrer esta cadenita. Esta cadena manejo también tiene en la posición 0 a la letra M, en la posición 1 a la letra A, en la posición 2 a la letra N, en la posición 0, 1, 2, 3
la letra E, en la posición 4 la letra J y en la posición 5 a la letra O. También está definido de esa manera. Entonces también necesito un ciclo. Aquí voy a colocar este primero. Recorre las posiciones del vector de palabras. ¿Ya? Vamos a colocar nuestro vector BF. El segundo ciclo que necesito me va a recorrer la palabra. La palabra que está en la posición I. Entonces aquí también me voy a definir un ciclo for para que me recorra la palabra. Para este ciclo for me voy a definir otra variable de control que la voy a denominar J. Ahora, ¿de dónde va a ser mejor iniciar? Inicio desde la posición, aquí vamos a colocar, esta va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para darnos espacio voy a colocarlo así. Aquí, aquí, aquí. No, en la cabeza. Ahí. Sería la letra en la posición 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De dónde es mejor que recorra esta palabrita manejo? ¿Desde la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 o desde la posición inicial 5, después 4, 3, 2, 1, 0? Si tengo que invertir, ¿qué es mejor? Vamos a recorrer desde la palabra. Entonces le voy a decir, desde el vector de frases en la posición I, quiero que me saque, lo realizaremos esto aquí arribita. Me voy a declarar una variable que le digo el tamaño de la palabra, NP. Vamos a colocar el tamaño de la palabra va a ser igual del vector de frases donde está la posición y de esa posición quiero que me saques su longitud. Primero me va a sacar de la palabra que está en la posición 0, que es manejo, me va a decir tiene 6 letras. Entonces vamos a iniciar desde esa posición. Iniciame, le digo, en el número de palabras menos 1. ¿Por qué menos 1? Si esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, su posición comienza en 0 y va a ir hasta la cantidad de letras menos 1. Si esto es 1, 2 letras, su posición es 0 de la letra D y 1 de la letra E. ¿Ya? Entonces, por eso siempre reducimos en una unidad. ¿Hasta dónde vamos a ir? Hasta que J sea mayor o igual a 0. Cuando llegue a 0, se tiene que parar. Ahora aquí formaremos nuestra palabrita. Aquí voy a colocar string frase de salida, la pondremos fs. Ya, listo. Y vamos a iniciar esto con cadena vacía. Aquí vamos a ir formando. Voy a colocar
en la frase de salida va a ser igual a la frase de salida más, aquí vamos a colocar del vector de palabras, del vector de frases, o aquí si nos lo sacaremos, aquí me colocaré una cadenita más que va a ser la palabra. En esta palabra voy a colocar del vector de frases la posición i para que me saque en esta variable p toda la palabra, manejo, y con eso recorro, ¿ya? Entonces aquí voy a decir de la palabra que me saque el carácter que está en la posición J. Listo. Me va a sacar el carácter que está en la posición 5, después el carácter que está en la posición 4, 3, 2, 1 y lo va a ir formando en esa cadena FS. Una vez que termine de formar invertida esta frasecita, que tengo que agregarle un espacio para que vuelva a subir y me realice lo mismo con esto. Coloco después un espacio para que vaya a la siguiente palabra y me invierta, ¿no? Entonces realizaremos la agregación del espacio adicionando el espacio. ¿Listo? En donde en FC le digo que va a ser lo mismo más un espacio. Listo. Ya me ha formado eso. Retornaremos. ¿Cómo retorno un valor de un método? ¿Qué palabra utilizo para retornar un valor? Colocamos retorno. Voy a retornar que FS. Listo. Les pasaré este código. Ahí está nuestro método. Ahora sí nos iremos al método principal. En el método principal, pues necesitamos nuestro objeto de lectura para poder leer por teclado. Vamos a colocar, digite una frase. Voy a leer en una variable f. Lo colocamos para la entrada de datos next line. Ya hemos leído. Ahora le pasaré a nuestro método. Nuestro método se denomina invertir. Este método invertir me va a retornar una cadena. Entonces, por lo tanto, me voy a declarar aquí la cadena de salida. Aquí voy a colocar la frase de retorno. FR lo pondremos. Lo voy a inicializar en cadena vacía. Le digo la frase de retorno. Ahí me vas a devolver lo que contiene nuestro método invertir. Y le voy a pasar la frase de entrada. Entonces aquí lo colocaremos completito para que no nos hagamos frase. Aquí lo voy a colocar frase. Necesito mostrar el resultado. Aquí voy a colocar frase resultante. Y le voy a mostrar lo que contiene la variable fr. Verificaremos. Vamos a colocar el mismo dato. Manejo de cadenas en Java.
manejo de cadenas en Java. Aquí está. La primera palabra, manejo, está invertido. Hemos agregado después el espacio. La segunda palabra, de, está invertido. Agregamos el espacio. La siguiente palabra, que es cadenas, está invertido. Adicionamos el espacio. Y así sucesivamente está invirtiendo cada palabra. Les paso el programa principal para que lo puedan ejecutar en sus equipos. Ahí está el programa principal. Listo. Entonces aquí estamos viendo cómo nosotros definimos un método con el encabezado respectivo, cómo le pasamos un parámetro, cómo devolvemos un parámetro y los métodos, ¿no? Para poder dividir mediante un patrón, para poder recorrer el vector de palabras, para poder recorrer cada palabra y poderle agregar el espacio a la palabra invertida. Esto nos realiza toda la inversión y cómo retornamos la salida que está en la variable fs. Aquí estamos viendo en el método principal cómo vamos a llamar a ese método, cómo le pasamos la frase de entrada y cómo vamos a recibir lo que nos está devolviendo este método. ¿Ya? Entonces, aquí estamos recordando esas partes básicas de la programación modular y del llamado de los métodos de las cadenitas. ¿Se ha podido comprender